Hola, hola. Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien, aquí en los confinamientos de mi hogar. Sí, porque el paro está fuerte, no nos permitió salir a ninguna. Entonces buscamos como un mecanismo distinto para poder comunicarnos con nuestros escuchas o oyentes. Y porque traemos temas súper interesantes el día de hoy, ¿no? O sea, el tema de hoy me emociona un montón porque siento que se le cambia la trascendencia. Pero bueno, ¿tú cómo te sientes? Uy, yo me siento igual de bien, yo me siento re ush, porque me parece genial que aún así, cuando el mundo parece en teoría conspirar para que no se hagan este tipo de cosas, nosotros decimos no, buscamos las herramientas y hablamos de los hechos, hablamos de los temas que a mucha gente les parece aburridos y no, acá estamos para gozarla hablando de ello. Sí, me encanta. Y esto es como un método de sobrevivencia, básicamente. Lo que tú dices es como meterle un poquito de investigación a lo que hacemos, ¿no? Sí, sí, es que la vida está llena de investigación. Partimos de que estamos llenos de preguntas, entonces cada vez que interactuamos con el mundo, hacemos investigación, aunque sea inconsciente. Lo chévere sería eh, concientizarlo un poco. Bueno, ¿y cómo lo concientizaríamos? O sea, ¿qué tendríamos que saber para poder introducirnos al campo de la investigación? Porque es que uno cuando habla de investigación, uno dice como, no, eso es súper científico, y se imagina gente con batas, mirando el pH de la piel, cosas así. No sé si a ti te pasa lo mismo. Sí, sí me pasa, sí me pasa. Y por eso usualmente uno dice, ¿investigación? ¿Esa clase qué? ¿Esa clase para qué? Yo soy de artes, yo no necesito eso. Pero es muy chévere cuando tú te das cuenta que la investigación no es como, no la, o sea, no es tan así como nos las han planteado todo este tiempo. Obviamente hay métodos más estrictos que le sirven para a personas que son más estructurales, más metódicas y así, pero la investigación tiene ese punto, ese plus que puede ser diversa para como generar compatibilidad con todas las personas. Como nos introducimos a la investigación, yo creo que es pensando primero nosotros hacemos preguntas todo el tiempo y para responder esas preguntas tratamos de mirar suposiciones, de hacer suposiciones, de mirar ángulos, de mirar formas y así. Si lo hacemos de forma consciente, ahora bien, ¿cómo es de forma consciente? Sería decir como, uy, lo que yo estoy haciendo se llama así, tipo lo que yo estoy haciendo se llama investigación cuantitativa, wow, ya conozco el nombre, entonces ya lo estoy haciendo de forma más consciente. Vamos a hablar precisamente de todo lo que nos estás mencionando, pero primero yo quiero que te presentes como para saber a quién están escuchando nuestros oyentes. Ok, con mucho gusto, me parece fabuloso. Yo me llamo Laura Natalia Barrera Torres, soy en este momento, en este tiempo presente, estudiante de la licenciatura en Artes Escénicas, quinto semestre, y estamos realizando esto junto a... Saturno Bernal, yo soy estudiante también de la licenciatura en Artes Escénicas y futura representante estudiantil. Y nada, para mí es un gusto completamente acompañarles a todos en sus oídos y que puedan, mientras van haciendo cafecito, oficio, sepan lo que vamos a hablar el día de hoy. Y nosotros somos bizarradas Lo académico. a lo casual. Entonces, bueno, ahora ya con tu cafecito, te propongo que no sé, tú qué tienes entendido como investigación cuantitativa y cualitativa. Yo antes tenía entendido que la investigación cuantitativa era más como de numeritos, de estadísticas y así, y la investigación cualitativa era más de, uy, todos somos floripipiados, todos podemos hacer lo que queremos, lo subjetivo y así, pero me he dado cuenta que es más, o sea, cuando lo decimos de forma más... em, como más conocedora del tema, pues sí, la investigación cuantitativa sí tiende a dirigirse por ese ámbito de lo metódicamente cuantificable, de los números, de lo
de las potencias de las ramas de las estadísticas, cosas así, me parece chévere. Pero me gusta más como el enfoque que ahora conozco de la investigación cualitativa, es en el que podemos conocer, adentrarnos a las comunidades, adentrarnos a las sociedades y podemos investigar desde un entorno no tan estricto, sino un entorno más adherido a las experiencias y vivencias de todos los involucrados en la investigación. ¿Tú qué piensas de eso? Tienes toda la razón, digamos, para mí la investigación cuantitativa me parece muy interesante en el hecho de que nos puede dar una cifra certera de los números, de un cálculo, precisamente es lo que hacen, o sea, entrevistan a las personas y de estas entrevistas sacan como números, o sea, es la magia de las matemáticas, pero para nuestro gremio, o digamos, si nos hablamos de las humanidades, la investigación cualitativa es muy interesante porque nos permite conocer a fondo la profundidad que tiene cada sociedad y eso no lo permite la cuantitativa. Eso me parece muy interesante y todas las herramientas que éstas abarcan. Exacto, exacto, es que eso me parece tan cool y me parece demasiado increíble notar que en sí la investigación no, a ti como investigador no te está limitando a que uses un método u otro, no te está diciendo por obligación tienes que utilizar este porque sí, porque no, o te está diciendo que porque tu rama es esta, sí o sí tienes que utilizar el que según ellos les parece que más te favorece. Me parece genial que los métodos de investigación te permite a ti como investigador determinar, a consecuencia de lo que quieres investigar, de tus objetivos, de lo que has encontrado propiamente en tu investigación, decidir yo quiero realizar mi investigación porque lo considero más pertinente de tal o de tal manera. Entonces esa libertad de autonomía del investigador de descubrir cuál de los métodos o los dos le funciona más me parece genial. Entonces, si pretendemos adentrarnos en este mundo de las herramientas de la investigación cualitativa, para mí, algo muy importante es que comencemos a investigar el trasfondo. ¿Y cómo se comienza a investigar el trasfondo? Desde toda la literatura que tiene el tema. O sea, digamos, está pasando algo en una sociedad, obviamente de ese algo que está sucediendo, las personas van a sacar una nota periodística o alguien va a escribir algo. Eso es muy importante saberlo antes de comenzar una investigación y así nos permite como recolectar datos. Y entonces, ¿cómo sería esa recolecta de datos, Nata? Esa recolecta de datos, pues digamos en la investigación cualitativa, esa recolecta de datos se puede, partir de diferentes métodos para realizarlo. Digamos en la investigación cualitativa, valga la redundancia, tenemos el método de la observación, tenemos el método de la entrevista, del grupo de enfoque. No sé si te gustaría hablar más de ello. Como para conocer una sociedad hay que preguntarle y hay que convivir con ellos. O sea, no puedes llegar así como todo Cristóbal Colón a independizar algo que no te pertenece. Entonces, para ello comienzas a hablar con los líderes de cierta comunidad, si están de acuerdo que tú habitas como en su territorio, porque eso es súper importante, como entender las leyes de cada territorio. Eso es importante reconocerlo y entrevistarlo para poder generar una investigación. O sea, no se puede sacar una teoría solo como desde el yo veo que esto está pasando así, listo, la sociedad se comporta de esta manera. No, eso está un poco errado de nuestra parte. Me parece genial y voy por tu línea de pensamiento y más teniendo en cuenta que, digamos, lo que habías mencionado al principio de los textos que a los que tenemos que llegar para entender más del campo y todo, me parece genial porque ahí mismo nos dicen que dentro de digamos, dentro de ese, punto para recolectar datos como lo es la entrevista, hay ventajas y también limitaciones, que nosotros vamos encontrando, explorando, manejando de acuerdo a cómo vayamos viendo la situación. Me parece genial que digamos en la entrevista a esos grupos como los que acabas de mencionar, podemos analizar,
cosas que con otros métodos no podríamos, como los comportamientos gestuales, corporales, además de sus comportamientos sonoros que emiten. También me parece maravilloso que a nosotros como investigadores este método nos permite ahondar en las preguntas que queremos realizar sobre un tema en específico, no solo quedarnos en la superficie, sino a medida que se vaya entablando la conversación, podemos profundizar más. También me parece maravilloso tener claras las limitaciones, que nos hace ser conscientes de que cuando estamos ante un grupo pueden haber cosas que tenemos que notar y que tenemos que hacer consciente en esa investigación, como lo es que a veces los participantes de las entrevistas se cohíben, se confunden o se sesgan al estar involucrados en un ambiente como lo son estos, pero ya con diferentes herramientas por parte del investigador y como una relación más óptima llegada a este punto, esos temas se pueden reducir. Sí, estoy de acuerdo. O sea, con todo lo que tú estás diciendo, con los temas que adquirimos, pasamos como a otra etapa que sería como la parte de los análisis de datos, que entre investigadores comenzamos a analizar qué está sucediendo y desde ahí salen como las bases problemas. Entonces, de las bases problemas van a ser una pregunta problema y es que esa pregunta es dónde comenzamos a encaminarnos en la investigación. Todo es absolutamente investigable, que eso es lo más interesante, o sea, desde por qué el café se comporta así, como porque cierto tipo de personas tiene modismos o maneras de ver el mundo. Todo es absolutamente investigable. Eso es lo más interesante de la ciencia. Y después de esta pregunta, problema, yo tengo entendido que existen como ciertas fases que nos ayudan como a encaminarnos en la investigación. Las fases en las que nos podemos encaminar a la investigación. Me parece genial que hayas tocado ese tema, puesto que, digamos, hay métodos, las fases se podrían considerar como métodos, y hay puntos claves para entender la comprensión de estas. Por ejemplo, la fase del planteamiento del problema es una frase detonante que dirija las experiencias de los participantes. Eso es un punto clave para que podamos ahondar más en lo que significa este primer planteamiento. La segunda, en esta primera fase sería la revisión de la literatura, que justifica lo que estamos presentando para plantear un problema y un sujeto de estudio en específico. El tercero de este primer método es la recolección de datos. Su punto clave sería la sistematización de imágenes, textos, etcétera. Y por último, el análisis de datos, que sería como el significado profundo que le damos a aquellos resultados que vamos obteniendo. La segunda fase o método para entender más este campo y poder adentrarnos en la comprensión es la fase preparatoria, que esclarece el marco teórico y proporciona una estructura orgánica para andar en el contexto por el cual se estudia. Tenemos como en la base preparatoria que tú mencionas, tenemos como la oportunidad de ser como más reflexivos, de generar un camino de diseño. O sea, digamos, en este momento podemos decir como, bueno, vamos a entrar a esta comunidad y la comunidad tiene estas maneras de comportarse. Entonces, para encaminar nuestra investigación o el resultado que queremos o esperamos tener, o porque bueno, uno siempre quiere llegar a un punto, ¿no? Eso sí es muy claro, como este punto puede transformarse o puede acertarse, pero conforme a esto se diseñan como ciertas herramientas pedagógicas para entrar. También se va haciendo como un estudio de lo que, cómo nosotros entramos al territorio. Entonces, toda la parte preparatoria lleva como lo que decía mi compañera, el tema de la literatura, la recolección de datos, y ahí pasaríamos al trabajo en campo. Y el trabajo en campo es una recogida productiva de los datos. O sea, tú estás trabajando, ya sea haces actividades pedagógicas donde permitan que tú conozcas el territorio y que ellos te conozcan a ti, porque uno no puede trabajar desde el desconocimiento, claro está que lo habíamos hablado antes. Y entonces pasamos como al siguiente punto, que es como la parte analítica,
donde tú con tu compañera o compañero o compañere pasan a otra fase. La fase analítica es maravillosa, puesto que ya tenemos datos, ya tenemos un estudio profundo del campo, ya conocemos lo que estamos haciendo, pero tenemos un montón de cosas y ¿qué hacemos con ese montón de cosas? La fase analítica nos permite reducirlas, entrando en una disposición y transformación de dichos datos para que así posteriormente podamos verificarlos, porque si no los podemos verificar, al final de cuentas tampoco podemos sacar conclusiones de dicha investigación. Entonces es importante esa parte en la que reducimos, en la que analizamos, en la que determinamos qué datos son más trascendentales, no en el hecho de desmeritar otros, sino en el hecho del campo que estamos investigando nosotros puntualmente. Y entonces en este proceso entraríamos como después de todo lo que nos estás como mostrando, podríamos hablar de una fase informativa. O sea, ya tenemos toda la conclusión de lo que ha pasado. Si nuestro, entre comillas, experimento o investigación surge de manera positiva o negativa, tenemos que informar de cierta manera a nuestro gremio, o sea, ya sea nuestro gremio de artistas, científicos, sociólogos, historiadores, todo esto es necesario investigarlo. Entonces, pasamos desde este proceso ya de visión a un proceso también de escritura, porque ustedes saben que lo que nos escribe no existe. Entonces, de este proceso se presenta en el gremio al que se pertenece o se desea hacer el estudio y posteriormente se difunde, ya sea como en una nota informativa, en el periódico, a través de las noticias, en un TikTok, porque ahora casi todos nos informamos de esta manera. Y, Es verdad. y bueno, y así sucesivamente. Pero hay otras cosas que hay que tener en cuenta, como, digamos, como el tipo de entrevistas. Aparte de estas fases, se tienen que tener en cuenta, a mi consideración, los demás métodos o técnicas que utilizamos para la recolección de los datos. Ya hablamos de uno anteriormente, que era la entrevista. Hay diferentes tipos de entrevista, ahorita donde haremos más en ello, pero también esclarecer, digamos, lo que significa la observación en este campo, que también tiene ventajas y limitaciones a la hora de encontrar su uso. Este no, nos permite analizar el sujeto de estudio en su contexto más puro y natural, pero a su vez permite una delimitación en la que no sabemos si nosotros como observadores podemos ahondarnos en ellos y mezclarnos también a su vez para permitir una buena observación, o si tendremos que observar desde la afuera, observar desde metros de distancia, desde kilómetros de distancia, desde una tercera, siendo una tercera persona ajena a la situación, lo cual podría generar otras vías, pues que podemos o no podemos buscar a la hora de hacer la observación. Cuando entre nosotras analizábamos como anteriormente a profundidad del tema, decíamos que cada persona que hacía parte de la sociedad era muy importante. Su punto de vista a raíz de las entrevistas, ejemplo, pongámoslo como en el contexto que estamos viviendo hoy mismo sobre el paro que el paro de camioneros. Entonces están saliendo notas informativas de comunicaciones tradicionales, de las que ya conocemos y no vamos a mencionar, que dicen, no, a la gasolina le van, al ACPM le están subiendo y le van a subir muchísimo, entonces la comida va a subir y los camioneros, entonces salen este gremio de camioneros que son los que manejan casi todas las estancias del país de los camiones y dicen, no, hay que marchar por nuestros camioneros, no podemos dejar que nos suban. Y entonces llega el gremio chiquito de los camioneros que son los, ya iba a decir profes, las personas, las personas que tienen su camión propio y con esto recorren el país y dicen, no, es que no me parece porque a pesar de que yo sí me afectaría que le suban a la CPM, no sería tanto lo que iba a afectar y tampoco afectaría la comida, solo serían 6.000 pesos.
Marchemos realmente cuando nos aseguren salarios fijos, remuneraciones que valgan la pena, porque estas grandes entidades nos pagan muy poquito. Entonces siento que ahí sería como una perspectiva de observación distinta. Cada persona tiene algo que decir y es súper necesario tenerlo en cuenta. Yo opino exactamente por la misma línea y me parece chévere, puesto que ahí se ve en ese ejemplo que tú acabas de darnos, en esa contextualización de lo que está pasando, podemos observar claramente lo que significa realizar este método de observación a la hora de investigar. Si yo como investigador me voy a enfocar en en la lucha que están realizando ahora los camioneros, no me puedo delimitar únicamente a explorar la observación que se hace por parte de los camioneros que pertenecen a gremios o a franquicias. Debo también observar a los camioneros independientes y sus puntos de vista. Pero ¿qué pasa? Normalmente estas observaciones nos delimitan muchísimo, puesto que si yo quiero, digamos, enfocarme en mi investigación en ambos puntos de vista, la información va a estar tan sesgada porque nosotras no somos parte del gremio, va a estar tan sesgada a través de todas las filtraciones que ocurren por los medios tradicionales, que a nosotros va a llegar una observación muy limitada. Por ello, esa observación desde una tercera persona puede representar una limitación a la hora de realizar esta técnica de recolección de datos, como no lo haría si fuéramos pertenecientes o estuviéramos en ese momento ahondando en el propio campo o en el propio lugar de los hechos. La entrevista que tú le hagas a un doctor no va a ser la misma entrevista que le hagas a una persona de a pie, porque los lenguajes son distintos, las estructuras van a cambiar. Entonces, para esto hay que delimitar cierto tipo de entrevistas. Por ejemplo, está la entrevista estructurada, donde las preguntas son completamente elaboradas, porque pues se trata como para un gremio un poco más científico, con un tipo de literatura diverso. Entonces, seguiríamos como con un tipo de entrevistas semiestructuradas donde ya hay un planteamiento fijo anterior de una pregunta, pero esperamos que el entrevistador y la persona entrevistada sean como quien vayan, así como dicen en la jerga popular de los jóvenes, fluyendo dentro de la entrevista. Y por último, La de profundidad, ¿de qué es esa entrevista? Si me pudieras aclarar. Porque hay una que, bueno, no es entrevista como tal, pero se desprende de ello, y es una que también quisiera tocar, pero después de la última que tú mencionaste. las preguntas en profundidad son preguntas abiertas donde los entrevistados pueden expresar cualquier forma de ver el tipo de problema. Entonces se pueden registrar distintas respuestas, se escucha todo y todo ayuda a que el sistema de la investigación cambie. Yo iba a desprenderme de esta rama de las entrevistas para enfocarnos también en otro método o otra técnica de investigación, que serían los grupos de enfoque. Sumamente importante porque claro está que podemos hacer entrevistas tú a tú, pero también es muy necesario hacer, pues de acuerdo a nuestras inmediaciones, hacer entrevistas grupales a aquellos que pertenecen a un algo que queremos ahondar. Por ejemplo, estas entrevistas de grupos de enfoques nos permiten una mayor accesibilidad y comprensión al ámbito que estamos investigando. Lo único es que en la mayoría se recomienda que estos grupos de enfoque tiendan a no ser como de diversos campos. Tipo, yo no puedo hacer un grupo de enfoque óptimo si realizo estas entrevistas con personas mayores y personas jóvenes, puesto que estoy mezclando dos grupos de enfoque. Entonces hay que tener bastante cuidado con estos sujetos a los que con los que vamos a entablar una conversación, para que no se cree una mezcla
que no nos permite realmente llegar al punto de investigación que queremos llegar, valga la redundancia. Lo único es que estas entrevistas tienen también limitaciones que vamos viendo a lo largo de nuestra investigación, que es como por ejemplo, si falta uno, si en estas entrevistas todos son importantes, si llega a faltar uno, se puede perder datos valiosos, experiencias valiosas y vivencias valiosas que ese sujeto le habría aportado a la entrevista en colectivo que se está realizando. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Me parece súper interesante y porque se pierde la naturalidad y la profundidad del detalle de la investigación. O sea, cada persona, lo que mencionábamos ahorita del paro, o sea, si solo se entrevistara a las personas que en este momento están cerrando las vías, pues tendríamos como un ensegamiento de la realidad, pero como se está entrevistando a los dos tipos de ángulos, a las dos personas que están de acuerdo y en desacuerdo, podemos entrar en un enfoque distinto. Sí, eso me parece tan genial. Ahí es donde nos damos cuenta el propio título de este podcast, de lo académico a lo casual, a lo casual. Todo esto nos trasciende de una forma mucho más profunda de la que vemos normalmente, porque todo esto, directa e indirectamente, nos está involucrando, es un llamado, todos somos parte de este país llamado Colombia y si dejamos a unos gremios sin escuchar su voz porque yo no pertenezco a él, estamos siendo totalmente ignorantes de situaciones que nos competen a nosotros como pertenecientes de una sociedad. De hecho, este enfoque investigativo nos ayuda como a enlazar más nuestras propias relaciones interpersonales, como hacernos preguntas de todo lo que está pasando, porque por naturaleza el ser humano se pregunta todo. Pero, y es súper importante cuestionarnos qué sucede, como que cada uno tenga su propia pregunta de investigación. Y bueno, así como reto de esta semana, me gustaría como preguntarles a ustedes. ¿Qué en este momento les parece curioso investigar? Como a ustedes, ¿qué les mueve esa pregunta problema de esta semana? ¿Cuál es su pregunta problema de esta semana? Tremenda pregunta, tremenda pregunta. Por mi parte, mi pregunta problema de esta semana sería, es que hay un tema que me llama mucho y es, digamos, lo de las lenguas y los términos que utilizamos a la hora de hablar un idioma o de hablar e interactuar con los demás, porque yo siento que muchas de las formas de interacción entre seres manifiestan cosas que si no profundizamos, si no investigamos, no vamos nunca jamás a ni siquiera llegar a un mínimo grado de comprender dicha realidad. Y es bastante increíble tener en cuenta que gracias a ello estamos de forma inconsciente ignorando muchas realidades que viven simultáneamente con nosotros. Es bastante denso, me gusta muchísimo la pregunta que nos das a mí y a nosotros como oyentes, porque nos permite coger de eso que yo pensé ayer, lo cojo, lo atrapo y lo investigo. Pero más allá de investigar, solo Sí. por investigar, también es chévere al final de toda esta investigación tener claro cuáles son los métodos o cuáles son las formas para validar aquellos datos que hemos obtenido a lo largo de, digamos, toda esta conversación o todos estos métodos y pasos que hemos dicho en este podcast. ¿Conoces algunos de los métodos para validar datos? La credibilidad, que es súper importante porque a veces no tenemos como una validez de lo que estamos hablando y por eso es importante, como decíamos desde el inicio, investigar todas las fuentes literales que existen, periódicos, libros y demás. La transferencia, que es la conclusión de otros escenarios. Esto implica que los casos típicos y atípicos eh, digamos, el investigador no hace como la correcta validez. Entonces, la transferencia nos permite que determinar como ciertos contextos de estudio sean verídicos y que podamos compartirlo. Y por último,
tendríamos la fiabilidad, que refiere a un análisis de la ideología del investigador. Entonces, cada persona va a tener su punto de vista. Eso sí, ténganlo súper claro y a veces cuando tenemos debates familiares en la mesa nos damos cuenta. La fiabilidad nos permite reconocer, ejemplo, cuando tienes un debate y tú puedes preguntar, bueno, ¿y dónde sacaste estos datos? Esto le da sustento al debate que están teniendo, a la pregunta informativa y al camino de investigación. Y ya, con Sí, eso sí, me parece. concluiríamos, no sé, para que puedas continuar con tu cafecito. Me parece genial, me parece genial. Y me parece muy chévere resaltar, complementando ya por último, lo que significa súper clavemente ese último término de la fiabilidad, porque nosotros como investigadores tenemos que generar un tipo de apartado con aquellos puntos ideológicos que tenemos para poder entrar en esa investigación sin que esos puntos ideológicos nos afecten o nos cohiban de lo que estamos investigando. Eso es bastante importante para validar toda esta investigación que estamos realizando. Y también eso de la transferencia que me comentabas me parece importantísimo, puesto que superpone todos aquellos marcos teóricos que no solo yo, sino tú y otros compañeros de muchos campos han investigado sobre ese punto en específico para realizar un sondeo, un tipo de sondeo, un tipo de encuentro de saberes y así encontrar una forma de validar lo que yo estoy sustentando. Y ya me parece genial. Acá tuvimos una charla re casual de algo que para muchos les parece aburrido. Entonces me parece genial estos espacios. Sí, no, nos vemos la otra semana con el siguiente podcast, que va a estar aún más interesante y entraremos como en una profundidad investigativa. Me parece genial. Aquí seguiremos y no desistiremos hasta que se puedan encontrar con nosotros en estos capítulos y divertirse, porque acá estamos bizarradas de lo académico. A lo casual, nos vemos la otra semana con el siguiente podcast, que va a estar aún más interesante y entraremos como en una profundidad investigativa.